Bienvenido. Hoy no hablaremos de dietas ni de recetas milagrosas. Hoy vamos a descubrir una raíz milenaria que esconde uno de los secretos naturales más poderosos para tu salud, el jengibre. Si crees que solo sirve para dar sabor, te estás perdiendo lo mejor. Quédate, porque lo que vas a conocer puede transformar tu bienestar desde adentro. Hay alimentos que solo nutren, y hay otros que transforman. El jengibre pertenece a esta última categoría. No es un simple ingrediente que se añade por sabor, es una raíz con un potencial tan poderoso que ha sido considerada medicina natural durante miles de años. Detrás de su forma retorcida y su sabor picante, se esconde un escudo invisible para el cuerpo, capaz de aliviar dolores, fortalecer el sistema inmune, mejorar la digestión y mucho más. Lo curioso es que muchos lo tienen al alcance de la mano, pero no saben lo que realmente puede hacer por su salud. Esta raíz ancestral ha viajado por culturas, continentes y generaciones, y aún hoy sigue demostrando por qué ha sido tan valorada. Lo llaman jengibre, pero es mucho más que un nombre. Es una de las herramientas naturales más potentes que puedes usar para cuidar tu cuerpo desde adentro. Y si todavía no lo estás aprovechando, lo que vas a descubrir hoy podría cambiar por completo la forma en que miras tu alimentación diaria. El jengibre no es una verdura como las zanahorias o las espinacas. Técnicamente, es una hortaliza subterránea, más exactamente un rizoma. ¿Qué significa eso? Que crece bajo tierra, como una raíz, pero almacena nutrientes de forma distinta. Y no es cualquier planta. Su nombre científico es Zingiber officinale y pertenece a la misma familia que la cúrcuma y el cardamomo. Su historia comienza en Asia tropical, especialmente en el sur de la India y China, donde se cultiva desde hace más de 5.000 años. En estas regiones, el jengibre no solo era un alimento, era medicina, ritual, energía. Era parte esencial de la vida. Pero con el tiempo, su fama se extendió. Fue uno de los primeros productos que se comercializó en la ruta de las especias. Los árabes lo llevaron a Europa, y los griegos y romanos ya hablaban de sus propiedades. En la Edad Media, se consideraba tan valioso que una libra de jengibre costaba lo mismo que una oveja. Hoy, no hay excusa para no tenerlo a mano. Está al alcance de todos, y aún conserva sus impresionantes cualidades curativas. Y aquí viene lo más importante, ¿para qué sirve? ¿Por qué deberías incluirlo en tu alimentación, no de vez en cuando, sino como un hábito regular? Porque el jengibre tiene la capacidad de sanar, aliviar y fortalecer el cuerpo como pocos alimentos naturales pueden hacerlo. Su poder antiinflamatorio es uno de los más estudiados. Contiene gingerol, su compuesto activo principal, que actúa como un antiinflamatorio natural, comparable incluso a algunos medicamentos, pero sin efectos secundarios. Esto lo convierte en un aliado para personas con dolor crónico, artritis, inflamaciones intestinales o incluso hinchazón por retención de líquidos. ¿Te sientes con las defensas bajas? El jengibre puede ayudarte. Refuerza el sistema inmunológico al estimular la producción de glóbulos blancos, los soldados de defensa del cuerpo. Es antibacteriano, antiviral y antifúngico. Eso significa que combate bacterias, virus y hongos, todo al mismo tiempo. Un té de jengibre caliente puede ser más efectivo que muchos jarabes para aliviar la garganta inflamada, descongestionar y bajar la fiebre. Además, mejora la digestión. Acelera el vaciamiento gástrico, alivia náuseas, combate el malestar estomacal y favorece el equilibrio intestinal. Por eso, se recomienda a mujeres embarazadas para evitar las náuseas matutinas, o a quienes viajan en avión o barco y sufren mareos. Incluso personas que están bajo tratamientos de quimioterapia han encontrado alivio con el uso del jengibre. ¿Y qué hay del metabolismo? El jengibre también tiene un efecto termogénico, ayuda al cuerpo a generar calor y quemar más calorías.
Eso lo convierte en un gran apoyo para quienes están en procesos de pérdida de peso. Además, regula los niveles de azúcar en sangre y puede mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que lo vuelve especialmente valioso para personas con riesgo de diabetes tipo 2. Pero eso no es todo. El jengibre también protege el corazón. Ayuda a reducir el colesterol LDL, los triglicéridos y la presión arterial. Así, mejora la circulación y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. En pocas palabras, es un protector silencioso del sistema más importante del cuerpo. El jengibre no es solo uno. Existen diferentes tipos y variedades, cada una con características particulares. Por ejemplo, el jengibre blanco o jengibre joven tiene una piel más delgada y un sabor más suave. Se consume más en ensaladas o crudo. El jengibre amarillo es el más común, el que se encuentra en la mayoría de mercados, con un sabor más intenso y picante. El jengibre negro es menos conocido, se seca al sol con su piel y se utiliza sobre todo en medicina tradicional africana. Hay jengibre tailandés, japonés, hawaiano, africano, y aunque todos comparten propiedades similares, algunos tienen mayor concentración de gingerol o aceites esenciales, lo que intensifica sus beneficios. Y como toda planta que viaja por el mundo, también cambia de nombre según donde se encuentre. En México le dicen kion o jengibre, en Perú y Bolivia es simplemente kion. En inglés es ginger, en Japón sga, en la India adrak. Pero todos hablan de lo mismo, esa raíz milagrosa que tanto subestiman. Ahora bien, ¿cómo aprovechar al máximo sus nutrientes? El jengibre es versátil, pero como todo alimento natural, tiene sus secretos. Para obtener su mayor beneficio, lo mejor es consumirlo fresco. El jengibre en polvo es útil, pero pierde parte de sus compuestos volátiles. En cambio, un trozo fresco, rallado, en infusión o añadido a jugos o sopas, es más potente. Combinarlo con limón potencia sus efectos inmunológicos. Con cúrcuma, se vuelve un antiinflamatorio más fuerte aún. Y con miel natural, no solo mejora el sabor, sino que suma propiedades antibacterianas. Si se cocina demasiado, pierde parte de sus principios activos. Por eso, lo ideal es añadirlo al final de la cocción o usarlo crudo. En ayunas, un trozo de jengibre en infusión puede activar el metabolismo, limpiar el sistema digestivo y fortalecer las defensas desde temprano. El jengibre también se puede fermentar. ¿Has oído hablar del ginger bug? Es una bebida probiótica hecha con jengibre, azúcar y agua que mejora la flora intestinal. Otra forma muy poderosa de consumirlo es en extracto o tintura, concentrado en gotas, especialmente en casos donde se buscan efectos terapéuticos más rápidos. A lo largo del tiempo, muchas culturas han desarrollado maneras únicas de usarlo, no solo como medicina sino como parte de rituales, protección espiritual y hasta en cosmética. Su aroma se usa en aceites esenciales por su efecto energizante y purificante. Su jugo se aplica en la piel como antiacné y tonificante. Pero lo que siempre ha sido más importante es su papel como alimento curativo. Cada bocado de jengibre es un impulso para el cuerpo. No es una exageración. Es uno de esos regalos de la naturaleza que parecen hechos a medida para el ser humano. Por eso, no deberías verlo como un simple condimento, sino como un aliado silencioso que te acompaña en cada comida y trabaja desde adentro. Incorporarlo a tu alimentación no es complicado. Basta con tenerlo siempre a mano. Ráyalo sobre una ensalada, agrégalo a un jugo verde, ponlo en un té nocturno, úsalo en una crema o sopa. Cualquier forma vale, siempre que lo hagas con constancia. No se trata de tomarlo una vez por semana, sino de convertirlo en un hábito. Porque el cuerpo no necesita milagros, necesita apoyo real, diario, natural. Y eso es exactamente lo que el jengibre ofrece. Fuerza. Protección. Vitalidad. Todo en una raíz pequeña,
modesta, pero profundamente poderosa. No dejes que siga siendo un desconocido más en tu cocina. Dale el lugar que merece y deja que su poder actúe en tu vida. Ahora que conoces todo lo que el jengibre puede hacer por tu cuerpo, ¿qué esperas para incluirlo en tu vida diaria? Si este contenido te ayudó, suscríbete para seguir aprendiendo a cuidar tu salud de forma natural. Y cuéntame en los comentarios, ¿cómo te gustaría empezar a usar el jengibre en tu día a día? Te leo siempre. Nos vemos en el próximo video.